Reflexión de las lecturas de la misa del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». En esta parte de la lectura del Evangelio podemos ver un hecho muy importante y que debemos de tomar puntualmente en nuestro corazón, meditarlo y vivirlo. Cuando el Señor se presenta con ellos resucitado, la primera palabra que les dice a sus discípulos es: «La paz esté con ustedes». Es decir, ahora pueden tener paz porque han confirmado que la palabra de Jesús es verdad, porque han visto ahora ya la resurrección que Cristo mismo les había anunciado que se iba a realizar. Entonces Jesús les dice: «La paz esté con ustedes». Y dicho esto, les muestra las manos y les muestra el costado. Cuando los discípulos ven al Señor, entonces se llenan de alegría. Esa alegría que proviene del consuelo, de la paz, de la confirmación de la palabra de Dios, que siempre es verdadera, que siempre es real, que nos anima, nos fortalece y nos consuela. El Señor les muestra a sus discípulos, después de decir: «La paz esté con ustedes», muestra sus manos, las heridas, muestra su costado, confirmando con esto que Él ya recibió el castigo que nosotros merecíamos, que Él ya pagó por nuestros pecados. Por eso la paz puede estar con nosotros. Cuando venimos al Señor tristes, atribulados, con pruebas, a veces incluso con dudas, el Señor nos dice: «La paz sea contigo». Y nos muestra sus manos y nos muestra su costado, diciendo: «Yo ya pagué en la cruz por ti. Ahora te corresponde creer en mí, creer aunque no me veas, creer aunque tú a veces hayas dudado, pero debemos tener la certeza que el Señor está con nosotros y que si dudamos, podemos pedirle que aumente nuestra fe. Incluso podemos pedirle que nos dé esa paz que nosotros no hemos logrado alcanzar o encontrar en nuestra vida. El Señor nos mostrará sus heridas como testimonio eterno de que Él pagó por nosotros en la cruz, de que Él nos libró de la condenación eterna y que ahora nosotros podemos hacer su voluntad con alegría verdadera». Los discípulos se alegran, los discípulos dicen: «En verdad nuestro Señor ha resucitado». Entonces de nuevo Jesús les dice: «La paz esté con ustedes», pero ahora añade: «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Es decir, el Señor dice nuevamente: «La paz esté con ustedes». Él ratifica que su paz siempre va a permanecer en nuestra vida, en nuestro corazón, que nada nos podrá arrancar esa paz que nos da el saber que Él resucitó de entre los muertos después de haber sufrido el castigo que nos trajo esa paz precisamente. Entonces el Señor dice: «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Lo envió para tener misericordia de nosotros, lo envió para que Él llevara una vida santa y perfecta en esta tierra, sin pecado, sin maldad, para darnos ejemplo que sí es posible vivir una vida recta en este mundo, aunque estemos rodeados de pecado. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Lo envió
para ser el reflejo de su gracia, de su amor y de su carácter para con todos los seres humanos de la tierra. Y así nos envía Jesús a nosotros, como el Padre lo envió. Otra forma en que el Padre envió a Jesús, lo envió a sacrificar su propia vida por los demás. Y así nos envía Jesús a sacrificar nuestra vida terrenal, a rechazar el pecado y las insinuaciones y las invitaciones de este mundo, a vivir una vida que solamente es vanidosa, que está llena de maldad, que solamente busca el placer, que solamente busca lo material. Así nos envía Jesús a rechazar esa clase de vida y a abrazar la cruz, a amar la cruz y a caminar en el camino angosto, en la senda que lleva a la vida eterna, para pasar por la puerta estrecha. Es decir, debemos agacharnos para amar a Dios, debemos postrarnos delante de Dios para entrar por la puerta correcta, que es angosta, que no es un camino fácil, pero es un camino en el que el Señor siempre está con nosotros. Entonces el Señor vuelve a decir después: la paz esté con ustedes, cuando se aparece nuevamente, y le dice a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Esto es porque Tomás no había creído, él no había visto antes al Señor, y él había dicho: pues hasta que no lo vea no voy a creer, y hasta que no pueda tocar sus heridas no voy a aceptar que Él ha resucitado. Pero Tomás le responde al Señor y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús añade: tú crees porque me has visto. Dichosos, felices los que creen sin haber visto. El Señor no se enoja con nosotros ni nos rechaza si no creemos, pero sí es importante que muy pronto tomemos conciencia de la importancia de creer en Él, aunque no lo veamos, de creer en Él, aunque nosotros no podamos tocarlo físicamente. Esto también significa que a veces no vemos las respuestas a nuestras oraciones, y por eso mucha gente deja de creer, porque la gente quiere ver algo palpable que Dios hace en sus vidas, pero recordemos que Dios no cumple caprichos, Dios no cumple nuestra voluntad, sino que Él quiere que se haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces, cuando no vemos a Dios actuar en nuestra vida, de todas formas debemos de seguir creyendo, porque nosotros seremos bienaventurados cuando creamos sin ver ese resultado de la oración. No significa que Dios no nos escucha, significa que Dios nos dice a veces espera, o a veces nos dice: eso no te conviene, eso no es para tu vida, eso no sirve para que tú avances en tu andar espiritual, no te lo doy, pero te doy algo mejor. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos a la perfecta voluntad de Dios, pero no debemos dudar de Él, no debemos dudar que Él nos ama y nos escucha, pero no cumple nuestros caprichos, sino que se cumple su voluntad para que nuestra vida sea santificada, para que podamos crecer en nuestra conversión diaria y para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. El Evangelio de este domingo nos habla pues de la paz que podemos tener en medio de las situaciones adversas de la vida, y el Señor nos confirma que Él ya pagó el precio para llevarnos al cielo. Él ya fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora debemos vivir conformes a su palabra, debemos vivir de acuerdo al Evangelio y en armonía con la santidad de nuestro Dios Todopoderoso. Que realmente esa paz de Dios gobierne nuestras vidas, que esa paz de Dios esté presente en el problema que en este momento tienes, en el momento que nosotros nos decidimos a creer. La paz del Señor llega a nuestra vida. Que cualquier situación adversa que estés viviendo sea opacada por la misericordia y el amor de Dios. Quizás el problema no desaparezca, pero el Señor es fiel y justo y nos ayuda siempre no solo a tener paz, sino a realmente también que las situaciones adversas puedan corregirse, puedan cambiar.
puedan ser sustituidas por su perfecta y santa voluntad. Damos gracias a Dios por su paz, damos gracias a Dios por su misericordia que es eterna y que es para siempre. Y de hecho, así es como dice el Salmo del día: la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Y esa misericordia nos acompaña de día y de noche a lo largo de toda nuestra vida. Pero nosotros debemos estar conscientes de esa perfecta y hermosa misericordia de Dios. Y no debemos abusar de esa misericordia, porque muchos piensan que solo porque Dios es muy misericordioso, todo el tiempo nos estará perdonando nuestros pecados y maldades. Y no es así. Cuando nos arrepentimos de verdad, debemos tener la disposición de no volver a pecar, de no volver a ofender a nuestro Señor con nuestra vida de maldad, de odio, de rencor. Nosotros no debemos tener la disposición de ofender a Dios, sino que debemos tener la disposición de agradarle en todo y de ser como Jesucristo fue aquí en la tierra. Sigamos el ejemplo de los apóstoles de Cristo. Sigamos el ejemplo de tantos santos, de tantas santas que a lo largo de la historia han sido el fruto de esa misericordia de Dios, de esa paz que el Señor da en medio de la tormenta, del saber que por sus llagas hemos sido salvados de la condenación eterna. Damos gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea.